Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, como siempre me gusta iniciar haciendo la aclaración de que nuestras interpretaciones no tienen como fin posicionarse como las únicas o verdaderas, sino que es todo lo contrario. Lo que queremos es que ustedes, nuestra audiencia, se lleven esta serie de interpretaciones y reflexiones para que puedan compartir con nosotros también sus propias impresiones, ideas, y que tomen aquello que con lo que realmente resuenan, desechen aquello que no, y lo puedan llevar y ponerlo en práctica en sus propios procesos personales. Y bueno, así estamos enriqueciendo también esta serie de interpretaciones, enriqueciendo las perspectivas y nutriéndonos de todos, y así esto también va creciendo nuestra comunidad. Muy bien, el día de hoy quiero hablarles acerca de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia y hacer una breve interpretación a la luz de el mito de Urano o de Caelus. Muy bien, entonces, para quienes quizás no saben, Caelus es el dios de los cielos en la mitología griega, y el mito nos dice que Caelus o Urano cada noche copulaba con su esposa Gea, la tierra, y cada vez que nacían, engendraba una nueva cría, este la miraba disgustado y decía que no era suficiente, que no era lo suficientemente perfecto, así que lo volvía a meter en el vientre de su esposa, en las entrañas de la tierra. Y así fueron copulando toda clase de seres, como figuras, seres monstruosos como los hecatónquiros o los cíclopes, estas criaturas de un solo ojo, los titanes. Incluso los mismos poetas helénicos hablaban de otras criaturas cuyo aspecto resultaba inefable. ¿No? Era tan grotesco que no puede ser descrito. Y bueno, finalmente Gea, cansada, agotada de esta situación, porque para ella era sumamente doloroso cada vez que tenía que dar a luz y además tenían que volver, el marido le volvía a introducir los hijos dentro de ella. Entonces, un día ella decide decirle a sus hijos que deben hacer algo al respecto. Y el único que tiene el valor para realmente enfrentarse a su padre, porque todos estaban sumamente asustados, es el hijo menor, Cronos, un titán, un joven titán. Entonces, entre Cronos y Gea hacen todo el complot para poder liberar a todos sus hermanos y lograr castrar y terminar con el reino de Urano. Y bueno, así efectivamente ocurre. Cronos castra a su padre Urano y logra liberar a todos sus hermanos. Y bueno, digamos, esa es la versión sintética resumida que les puedo dar. Ya vamos a hacer una breve interpretación al respecto. En cuanto a la película, pues también va a ser una síntesis muy, muy burda. Digamos que en la película, esta película se centra en Rocket, el mapache, que es uno de los integrantes del equipo de Guardianes de la Galaxia. Y en su historia de vida, él fue creado por el villano de la película, que es el Alto Evolucionario. El Alto Evolucionario es una suerte de semidios que lo que hace es, o bueno, su finalidad es crear el mundo perfecto, crear el planeta perfecto con las criaturas perfectas. Entonces, todo el tiempo está buscando y cazando y capturando criaturas de otros planetas, de otras galaxias, con el fin de modificarlas de tal modo que queden como los seres perfectos para habitar este planeta. Entonces, el mapache es uno de esos experimentos. Y la película gira en torno a cómo, bueno, Rocket, digamos, en su momento el alto evolucionario intenta asesinarlo. Bueno, pues simplemente era un experimento más y necesitaba exterminarlo, como todos los demás. Pero él logra escapar. Y bueno, el alto evolucionario se obsesiona con Rocket en particular por su gran capacidad creadora, porque es la única creación entre todo lo que ha hecho que realmente es capaz también de crear, es decir, como el alto evolucionario, cosa que también me parece importante y que ya veremos a continuación en términos de la interpretación, su importancia. Entonces, acá, digamos, en ambos mitos o en ambos relatos lo que vemos que resuena es la cuestión de la perfección.
tanto para el Alto Evolucionario como para Urano, estas creaciones, sus hijos, no eran lo suficientemente perfectos para existir, para vivir. Así que por eso el uno los incinera, los extermina, el otro los vuelve y los introduce en el vientre de la madre. Y bueno, recordemos, Urano es el dios de los cielos. En ese sentido tiene una relación con las ideas, con el aire, con las ideas de lo que nunca se ha concebido, con unas ideas distintas de lo nuevo. Y digamos que en ese sentido, Urano representa nuestra gran capacidad creativa de imaginar lo que nunca ha estado en el mundo real. Pero la gran dificultad y debilidad uraniana es, o de aquellos que tienen un Urano, una energía quizás acuariana o uraniana muy fuerte, es que quizás les cuesta o nos cuesta reconocer la humanidad y la materialización de esos proyectos. Porque como no se asemeja a aquello que esperábamos, que teníamos en ese mundo de las ideas, en esa idealización de las cosas, entonces resulta que no es suficiente. Y es lo mismo que ocurre, digamos, tanto en la película como en el mito. Pero, como bien nos dice el mito, hay un punto en donde hay también que castrar esa creatividad infinita, porque el cielo es infinito, y debemos empezar a darle forma real, es decir, realizar, materializar nuestros proyectos. Porque si no, ahí sí caemos en la locura. ¿Y a qué me refiero? Y creo que lo voy a elaborar un poco mejor, y es, bueno, digamos que podríamos decir que esta imagen se asemeja mucho a la idea de el padre perfeccionista. Si vemos esa relación entre Rocket y el alto evolucionario, es este joven que por más que intente ser mejor, nunca va a lograr cumplir las altas expectativas que tiene el padre. Y luego siente que la sociedad le exige exactamente lo mismo, es decir, ser perfecto, que lo que él haga y sus hazañas sean perfectas. Y él asimismo empieza a introyectar estos valores, es decir, a adoptarlos como algo propio. Entonces ni siquiera él mismo puede cumplir con sus propios parámetros, con sus propias idealizaciones, lo que puede conducirlo y lo puede llevar a simplemente rendirse constantemente o conformarse con cualquier cosa. Entonces, fijémonos cómo Rocket termina siendo todo un delincuente, ¿no? Él escapa y bueno, se dedica a una vida de delincuencia, y es un poco esa figura de los Guardianes de la Galaxia, es la redención. Todos vienen de unos pasados sumamente difíciles, oscuros, en donde todos se han dedicado a robar, a estafar, etc. Y es este proceso de redención que hace que estos personajes puedan generar como cierta, a mi juicio, empatía, porque todos tenemos una parte de nosotros que se ve identificada con esa cuestión, con esa idea. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, digamos, muchos podemos tener esa idea puede ser de rechazo también, en donde, pues, en la medida en que no hemos cumplido con esas expectativas, hemos sido rechazados, y así también empezamos a actuar frente a la vida. Porque, claro, entonces, como espero también de mí esos estándares, espero de los demás a mi alrededor esos estándares altísimos de perfección. Entonces, cuando trato de construir con una pareja, al primer signo de imperfección, de problema, es decir, al primer signo que me pone los pies en la tierra y me dice esta es la realidad y estas son las personas, los seres humanos con defectos, entonces en ese momento yo corto la relación, porque es que ya no es tan perfecta como yo pensé que era, ya no es a la imagen de lo que yo creía que ella iba a ser, esta persona con estos estándares, sino que resulta que también tiene toda esta serie de defectos, ¿no? Entonces le cuesta la disciplina, se levanta tarde, entonces esa no es una persona que yo quiero para mí, porque es demasiado imperfecta, entonces también corto. O es una persona que me exige a nivel emocional, y para Urano lo emocional no tiene una cabida. Era tan chévere cuando simplemente estábamos ahí conectando, intercambiando ideas, etcétera, y ahora hablar de lo emocional y de la intimidad
no es lo mío, entonces también corto. Y, y bueno, esta sería como esa figura, si lo vemos desde esa perspectiva de el hijo que trata de vivir a la sombra de ese padre perfeccionista. Y que efectivamente el problema, a fondo a mi juicio, siempre es la cuestión de la tolerancia a la frustración, porque en la medida en que yo no tolero la frustración y digo, bueno, por ejemplo, voy a componer esta canción, y tengo toda una idea de la canción en mi cabeza y la escucho, pero llego y cojo el piano o la guitarra y empiezo a tocar y eso no es lo que yo esperaba. O la grabo y me doy cuenta que no es ni la mitad de lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces me frustro y dejo el proyecto, lo boto, lo desecho. Mm, y bueno, ese problema de la tolerancia a la frustración es justo a lo que nos viene a enseñar, por otro lado, la contraparte que viene siendo Cronos, ¿no? El hijo que castra a Urano. Y es que hay que ponerle un límite a esa creatividad y hay que aceptar que si queremos que esos proyectos proliferen, florezcan en el mundo real, tenemos también que tener un mínimo principio de realidad, podríamos decir. Cronos es la materia, es el espacio y el tiempo, es lo que nos constriñe en este plano de la existencia, nos dice esto es lo que tenemos en este momento. Entonces, para Urano eso resulta una cárcel, pero en la medida en que nos vamos dando cuenta, es también un regalo que nos permite realizar, porque si no, no realizaríamos nada. Y fijémonos también que, por otro lado, si ya lo vemos desde la figura o la perspectiva más bien del padre, en donde nosotros somos los padres que creamos esos seres, ese rechazo que generamos también tiene una relación muy fuerte con nosotros, porque lo que rechazamos de esos proyectos es también lo que rechazamos en nosotros. Porque esas imperfecciones, esos pequeños detalles, defectos que vemos como algo tan desagradable, en el fondo es algo que también son defectos que también nosotros tenemos. Y que rechazamos porque sabemos que es como un espejo que vemos ese reflejo de aquello que somos y lo rechazamos. Y fijémonos que muchas veces somos víctimas de nuestros propios inventos en ese sentido, porque el rechazar, fijémonos en lo que ocurre en la película y en el mito, el rechazo solo lleva también a la caída del ego. Es decir, el mismo Rocket termina atacando y volviéndose en contra de el alto evolucionario. En su ataque de ira cuando mata a uno de sus mejores amigos, Layla, Rocket se abalanza sobre él y le desfigura la cara. Entonces es eso, cuando no le damos ese valor y esa importancia a nuestras creaciones, por pequeñas, por simples, por más poco que no cumplan que no estén a esa altura de lo que esperábamos en un principio, pues hacen parte de eso que somos, nos están reflejando algo, y si no lo aceptamos también eso va a ir en contra de nosotros, ¿no? Cronos llega y castra también a Caelus o a Urano. Entonces creo que lo que quería decirles básicamente es, bueno, fijémonos cómo muchas veces generamos todos estos parámetros ideales de lo que deberíamos hacer, de lo que debería ser, y creo que también deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y eso de dónde viene? Porque si algo nos enseña Urano es también a romper, a liberarnos de esas tradiciones que resultan obsoletas. Y creo que en este sentido, muchas veces esas ideas de perfección, de lo que debe ser, vienen de esa tradición familiar que ya no nos funcionan, que ya no nos sirven, que también debemos aprender a soltar, a dejar ir y empezar a acercarnos más a abrazar esas imperfecciones. Y que a mí me gusta mucho una frase del psicólogo Carl Rogers, que dice que en la medida en que empiezo a ver esas contradicciones que tengo dentro de mí, a ver eso que rechazo de mí, también al mismo tiempo empiezo a aceptarlos. Y me parece muy bonito porque creo que es ese primer paso que debemos dar para poder empezar a tener una tolerancia a la frustración y empezar a construir realmente una vida, ¿no? Una relación, un proyecto, lo que sea que tengamos, porque es lo que nos va a permitir realmente entrar en contacto con la realidad y no ser, digamos, tan idealistas.
Y bueno, me gustaría saber, bueno, cuáles son esos proyectos que quizás ustedes han dejado atrás porque no han cumplido, no han dado la talla. Y, y bueno, pensar que, fijémonos cómo también muchas veces nuestros padres no son perfectos. Bueno, nunca son perfectos. Y que al final, me gusta mucho esta metáfora y es lo que siento que nos recuerda esta película, es que al final todos somos experimentos de la vida. Nuestros padres estaban constantemente experimentando con nosotros, muchas veces no sabían qué era lo que tenían que hacer o actuaban a partir de esas tradiciones familiares de lo que se consideraba era necesario, y que muchas veces se actuaba o se reprendía o se criaba de cierta manera porque era lo necesario para reproducir el linaje, era lo necesario porque era lo que se creía que iba a permitirnos o los iba a permitir seguir con ese linaje, y que hoy en día ya no es, digamos, ya no es tan pertinente. Entonces también es reconocer esa humanidad de los padres y darnos cuenta que al final somos experimentos, no de ellos, sino que ellos son también una expresión de algo más profundo, que es lo que me gustaría tratar en una segunda parte de este video, o bueno, en una segunda parte de otro video sobre la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, en donde vamos a mirar más, a interpretar esto desde la mirada de Quirón. Y por último, me gustaría hablar acerca de esta cuestión de lo innombrable, de aquello que resulta incluso tan grotesco para nosotros que no logramos nombrar. Porque fijémonos que tanto en los escritos de estos poetas helénicos se habla de estas criaturas que resultaban ser inefables por su desagradable aspecto, indescriptibles. Y si nos vamos, por ejemplo, al moderno Prometeo, a Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, el monstruo que crea el doctor Frankenstein es también, el monstruo nunca tiene un nombre, y la manera en que lo describen es que era algo totalmente grotesco, y es lo que dice Frankenstein constantemente a lo largo de toda la novela. Pero al final eso que es grotesco, que también en la película se ve, todos estos experimentos generan como esta, se me olvida cómo es el término que le da Freud a eso, la inquietante familiaridad, creo que es, lo tendré para el próximo video, pero genera como esta cuestión de que es algo que se asocia profundamente a mí, pero al mismo tiempo parece ser algo tan distinto a mí que no me puedo reconocer en ello, pero me genera una impresión de familiaridad, y eso me genera esa inquietud. Si mal no recuerdo, es más o menos esa es la idea. Y que creo que también ocurre, bueno, especialmente con la película, porque la película nos lo muestra de manera visual. Entonces, es todo aquello que yo rechazo y que me resulta de tal manera, o me viene de tal manera, lo percibo de tal manera que además es algo que ni siquiera puedo nombrar. Y que la cuestión del nombre lo vamos a ver más adelante también en otros videos, sobre, por ejemplo, el cuento popular germánico de Rumpelstiltskin, el duende, y el nombre de Ra, el dios egipcio. Entonces, el tema del nombrar tiene una cuestión también sobre el conocimiento, el poder, la liberación, y tiene por otro lado también la cuestión de la narración. Es decir, cuando yo narro el trauma, por ejemplo, yo verbalizo lo ocurrido, le estoy dando un nuevo orden a eso que ocurrió. Porque primero lo viví corporalmente, por ejemplo, cuando uno vive un accidente o, no sé, los sobrevivientes de una guerra, etcétera, de una catástrofe, viven el momento, el trauma, lo registran en el cuerpo, pero eso debe pasar por la conciencia. Y para que pase por la conciencia primero debe ser verbalizado, para yo poder reelaborarlo. Entonces, creo que ahí también hay un tema muy interesante por reflexionar, y es justo aquello que rechazo, y ni siquiera soy capaz de designarlo, es porque ahí me está diciendo algo acerca de lo que yo rechazo de mí mismo, algo que debo trabajar en mí. Entonces yo les preguntaría, bueno, ¿cuáles son esos proyectos que ustedes han rechazado y qué es lo que les ha resultado tan desagradable o tan indigno de esos proyectos que han tenido que desecharlos, que incluso se avergüenzan, que uno dice, yo escribí esa canción, uy, no, la voy a borrar, o yo no quiero que nadie escuche eso? Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo eso? Eh, y bueno, también lo que quieran dejar en los comentarios, impresiones, son bienvenidos. Recuerden que eso también me ayuda bastante. Recuerden que estamos también haciendo la entrega del sorteo de 4 consultas semanales. Para participar simplemente me deben darle like a los videos, comentar en cada video. Entre más comentarios dejen, más posibilidad tienen de ganar. Y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.